Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser conocidas. Nueva semana y ya cada vez estamos más cerca de terminar otro año. A vosotros no sé, pero a mí, la verdad, es que el tiempo se me pasa cada vez más rápido. No digo que eso sea malo, ya que si vives con intensidad, cada segundo cuenta y valdrá la pena. ¿A vosotros os pasa lo mismo? Igual ha sido porque hemos tenido semana de competiciones europeas y parece que al haber fútbol entre semana va todo más rápido. Igual es una apreciación mía, qué sé yo. En fin, espero que vuestros equipos tengan buenos resultados y que estos os hagan felices. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Normalmente la figura del director deportivo en los equipos de fútbol tiene una importancia crucial. Es en ellos en quienes las directivas o presidentes de turno depositan su confianza a la hora de dirigir proyectos, que normalmente suelen abarcar varias temporadas. Lo ideal es dejarles trabajar durante más de un curso para que puedan llevar la nave a buen puerto. Como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo, y así encontramos perfiles muy distintos dentro del universo fútbol. Hoy, en este episodio de Quiero ser como Letizier, vamos a conocer quiénes son los encargados de dotar a los entrenadores, muchas veces también elegidos por ellos, de los elementos necesarios para cumplir con los objetivos marcados en la liga o en otras competiciones. Los perfiles y los métodos utilizados por ellos son tan variados casi como equipos hay. Así que vamos a empezar ya por el primero de la lista, y para que no penséis que tengo preferencias, vamos a hacerlo por orden alfabético. En el Alavés es Sergio Fernández el encargado de tomar las decisiones en el apartado deportivo para tratar de conseguir el objetivo del conjunto papazorro, que no es otro que la permanencia. Sergio nació el 9 de febrero del 75 en León y como futbolista hizo carrera sobre todo en el Hércules de Alicante, donde jugó entre 2003 y 2009, llegando incluso a ser capitán del equipo y era conocido como el Vinagre. Una vez retirado comenzó su carrera en los despachos en su último club como futbolista en activo, el Real Murcia. Con los pimentoneros logrará el ascenso a segunda división y su buen hacer hace que reciba la llamada del club de su vida, el Hércules. Tras un periplo como parte del cuerpo técnico de Juan Carlos Garrido en el Betis, en octubre de 2014 ficha por el Eibar como secretario técnico y tan solo un año después, en 2016, se hace cargo del Alavés. En el Athletic de Bilbao, Rafa Alcorta es el encargado de la dirección deportiva y llegó al puesto de la mano de Aitor Elizegui en diciembre de 2018, cuando este resultó elegido presidente del club del Bocho. Tras colgar las botas en 2002, este exfutbolista de brillante carrera, llegando a ser internacional por España y estar presente en 3 Copas del Mundo, consiguió su título como entrenador, pero hasta 2014 no ejerció como tal. Entre mayo de aquel año hasta enero del 2015 ejerció como segundo de Michel en el Olympiacos. El exdefensa también acompañaría al técnico en el Olympique de Marsella en la temporada 2015-2016. En el Atlético de Madrid encontramos al italiano Andrea Berta, en el puesto de director deportivo. Estamos ante uno de los directores deportivos más cotizados en la actualidad, debido a sus éxitos con los colchoneros. Berta llegó al Atlético de Madrid en julio de 2017 en sustitución de José Luis Pérez Caminero y como apuesta personal de Gil Marín. El italiano nació el 10 de enero del 72 en Brescia
y nos encontramos ante uno de esos casos en los que no ha tenido una carrera como futbolista. De hecho, se ganaba la vida en banca y se encargaba de organizar los equipos en los torneos nocturnos de la zona en la que vivía. Sus labores en aquellos años se limitaban al modestísimo Carpenedolo, donde fue primero scout y posteriormente, durante la etapa más gloriosa del equipo, cuando acariciaron el ascenso a la Serie C1, director deportivo. En 2007 llegó el punto de inflexión en su carrera, cuando fue fichado por el Parma, y después, en 2009, firmaría por el Genoa de Preziosi. En 2013 llegaría al Madrid para ejercer labores de director técnico en el Athletic. Como ya hemos dicho, desde 2017 es el máximo responsable del área deportiva de la entidad rojiblanca, donde ha conseguido ser pieza importantísima de los éxitos del club. Tanto que ha sido reconocido como el mejor director deportivo del mundo en 2019. And the best sporting director is Andrea Berta. En el FC Barcelona es Mateu Alemany quien ocupa el puesto de director de fútbol. El balear es abogado de profesión y ha ejercido diversas funciones en el mundo del fútbol, sobre todo en el Mallorca. Empezó ejerciendo como adjunto del club y después de 10 años se hizo con el puesto de gerente. A partir de entonces ha vivido diferentes cambios institucionales, llegando a la presidencia del club en el 2000, tras una oferta de Florentino Pérez y ganando la Copa del Rey en 2003. Tras varias idas y venidas, siendo incluso propietario del mismo, abandonó el Club Bermellón en 2010. En 2007 encabezó una candidatura fallida a la Federación Española de Fútbol y años más tarde, en 2017, fue director general del Valencia, hasta que fue cesado en 2019. Alemany se ganó enseguida al vestuario Che y decidió pautar una rueda de prensa cada mes o mes y medio en la que, sin límite de tiempo ni de preguntas, atendía todas las cuestiones que le planteaban los periodistas. Ahí se preguntaba por fichajes, por jugadores, por árbitros, por la estructura deportiva, por el nuevo estadio, relaciones con las instituciones, por Peter Lim. Jamás se le pilló ningún renuncio, porque Alemany era director general para todo, pero realmente su cometido era el deportivo. Eso sí, se aprendía bien los temas relacionados con otros asuntos, como el nuevo estadio o asuntos judiciales y demás. Desde marzo de 2021 es el máximo responsable del área del fútbol del Barça. Quien le ha sufrido, como alguna gente, le define como un killer, el número 1. Muchos agitan el árbol esperando a que caiga alguna manzana. Él no. Él va directo a coger la manzana que quiere. En el Betis, el puesto de director deportivo es para Antonio Cordón. Nacido en Badajoz en 1963, se trasladó a Madrid y en la capital española realizó sus estudios e ingresó en la universidad, donde desde muy pronto comenzó su interés por formarse como entrenador de fútbol. En sus inicios trabajó como profesor de educación física en el Colegio Buen Consejo en Madrid. Posteriormente fue preparador físico en equipos de segunda división y daría el salto a la élite, primero ejerciendo como scout y después como director deportivo en el Villarreal, donde permaneció 17 años. Los Antonio Valencia, Jefferson Montero, Diego Godín, Martín Cáceres, Gonzalo Javier Rodríguez, Mateo Musacchio, Cristian Zapata, Nilmar, Luciano Vieto, Gabriel Paulista fueron descubiertos por él y su equipo. En 2016 fichó por el Mónaco, donde dio un giro de 180 grados a toda la estructura deportiva, llegando a ganar la Liga 17 años después y a ser semifinalista en Champions. Al final de esa temporada, el Mónaco llegó al hito de los 500 millones de euros en traspasos. Después, entre 2017 y finales del 2019, ejerció como CEO del Grupo Deportivo Hope, dirigiendo los designios del Granada, donde logró el ascenso a la Liga, o el Parma, que pasó de la bancarrota a ascender de categoría. Tras un breve periplo en la Federación de Ecuador, llegó al Betis en 2020. Enrique Ortiz, conocido como el Rebotiña en sus tiempos de futbolista, se retiró en el Cádiz en 2012, club al que llegó en 2004 y llegó a ser su capitán. En su palmarés está haber conseguido 2 ascensos, uno a primera división con Víctor Espárrago y otro a segunda con Javi Gracia.
Anteriormente había pasado por diversos conjuntos del fútbol de bronce nacional, como Algeciras, Maracena, Cacereño o Motril. Este extremo, que es el 10º máximo goleador en la historia del Cádiz, ha continuado ligado al club de la Tacita de Plata, donde ejerció como secretario técnico desde 2015, antes de convertirse en su director deportivo en 2020. Felipe Miñambres también llegó a ser internacional por España en su etapa como futbolista. Tras colgar las botas en el Tenerife, comenzó su carrera en los banquillos que le hizo dirigir al propio Tenerife, al Hércules, al Salamanca, al Alicante, al Lleida o al Rayo Vallecano. Entre 2007 y 2016 fue el director deportivo del Rayo Vallecano. La despedida del leonés fue un tanto ingrata, ya que rescindió su contrato unilateralmente y enigmáticamente afirmó: «La persona que manda en este club lo sabe. Yo las cosas las digo a la cara. La razón por la que me voy no la quiero hacer pública. He disfrutado mucho. He dado las gracias a quien se las tenía que dar. Mi relación con el presidente es normal». En junio de 2016 pasó a ejercer el mismo cargo en el Celta de Vigo. El Elche ha puesto en manos de Sergio Mantecón su futuro deportivo. El joven secretario técnico, nacido en 1980, es un exfutbolista que colgó las botas en 2017 y de inmediato pasó a la secretaría técnica del conjunto ilicitano. Mantecón se formó en la cantera del Real Madrid y en el año 2000 fichó por el Badajoz, que en aquel momento militaba en segunda división. En 2003 llegó al Alicante, en el que también estaba 3 temporadas jugando, 2 de ellas, la 2004-2005 y la 2005-2006, la promoción de ascenso a segunda división, pero en ninguna el equipo logra ascender a la categoría superior. En 2006 ficha por el otro equipo de Alicante, el Hércules, pero en la temporada siguiente se queda sin ficha en el equipo y en el mercado de invierno pasa a jugar con la Ponferradina, con la que también se clasifica para la promoción de ascenso a segunda. En esta ocasión tampoco logra el ascenso. En junio de 2008 ficha por el Castellón y en verano del 2010 por el Elche, acabando contrato el 30 de junio de 2014 y quedando libre. El 9 de julio del 2014 firma 2 temporadas hasta el 30 de junio del 2016 en el nuevo proyecto del Cádiz, con el único objetivo de retornar a segunda división, cosa que consigue la temporada 2015-2016. Tras el ascenso, renueva por un año. En febrero de aquel 2017 rescinde su contrato con el club gaditano y firma con el Lorca Deportiva en tercera división, donde colgará las botas para comenzar su carrera como secretario técnico en el Elche, junto a Jorge Cordero, con quien coincidió en su etapa en Cádiz. Otro futbolista, Rufete, ocupa el puesto de director deportivo en un recién ascendido como es el Español. El Rufete futbolista se formó en la cantera del Barça y llegó a debutar con el primer equipo. Tras su salida de la entidad culé, pasó por Toledo y Mallorca antes de llegar al Málaga, con quien logrará el ascenso cuajando una magnífica actuación y manteniendo el nivel en las 2 temporadas siguientes, algo que le valdría para fichar por el Valencia. En el conjunto Che fue pieza clave en los esquemas de Rafa Benítez, logrando 2 ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa. En 2006, liberado de su contrato al no contar para Quique Sánchez Flores, fichará por el Español. En 2009 fichará por el Hércules y pondrá fin a su carrera sobre el césped en 2011. Tras obtener el título de entrenador en 2013, entra en el Valencia para desarrollar su labor como manager deportivo de la escuela y de la cantera de la entidad, y tan solo 5 meses después es nombrado manager general deportivo del primer equipo, con plenos poderes tras la destitución de Braulio Vázquez. La planificación deportiva del club para el curso 2014-2015 se vio muy condicionada por el proceso de venta del club al nuevo máximo accionista, Peter Lim, por lo que hubo una estrecha colaboración con el equipo de Lim y su socio Jorge Méndez para reestructurar la plantilla. El equipo sufre una gran renovación con 20 bajas y 15 incorporaciones, además del cambio de técnico Pichi por el portugués Nuno Espíritu Santo, por petición expresa del nuevo propietario. Finalmente, Rufete dimitió de su cargo el 1 de julio de 2015, junto al entonces presidente ejecutivo de Valencia, Amadeo Salvo, ambos por discrepancias con la directiva tras el frustrado fichaje de Rodrigo Cayo. En marzo de 2018 hizo su primera aparición en un banquillo al hacerse cargo de la Unión Deportiva Ibiza, sustituyendo a Tony Amor.
Al final de la temporada dejó el equipo para incorporarse a la disciplina del Real Club Deportivo Español como director de fútbol profesional, donde aún hoy permanece. Viajamos ahora hasta Getafe para conocer a su director deportivo, que no es otro que Martín González. Este ex centrocampista se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y en 1986 es traspasado a Osasuna, donde jugará 10 temporadas antes de fichar por el Rayo para poner punto final a su periplo como futbolista. Después de su retirada de la práctica activa del fútbol, ha ocupado diversos cargos en el Club Atlético Osasuna, el club de su vida, como por ejemplo segundo entrenador de Martín Monreal, Javier Aguirre y Miguel Ángel Lotina, así como secretario técnico y director deportivo posteriormente. Después pasó a ser el secretario técnico del Real Zaragoza y más tarde ocuparía el mismo cargo, secretario técnico, en el Real Oviedo, en el que estaría desde el 2016 hasta abril de 2019. El 15 de abril de 2019 es anunciado como director deportivo del Getafe, tras la marcha de Nico Rodríguez, donde aún hoy en día es el máximo responsable deportivo de la entidad azulona. Vamos al sur para visitar Granada, bonita ciudad, y a su director deportivo Pep Boada, que ocupa el cargo desde este pasado mes de julio, cuando llegó a la entidad nazarí procedente del FC Barcelona, donde ha permanecido las últimas 17 temporadas entre la Masía y el primer equipo en diversas funciones. De hecho, entre sus descubrimientos se encuentran jugadores de primer nivel como Busquets, Icardi o Ansu Fati, y fue quien abogó por la llegada de Ter Stegen o De Jong al primer equipo. Pep Boada es un especialista en la captación de talento y el fútbol de cantera. Además, conoce el mundo del balompié desde todos sus ángulos: jugador, entrenador y gestión. Como jugador se crió en la Masía, donde formó parte de la primera promoción de jugadores. En 1979 fue capitán del equipo juvenil que estrenó la residencia culé. Como futbolista jugó en Figueres, Palamós y Girona. Compaginó el fútbol con los estudios y se sacó la licenciatura de Derecho. El plano deportivo también cuenta con el carnet de entrenador. De hecho, entrenó al Barcelona C y fue el que hizo debutar a Messi en el tercer equipo barcelonés en 2003. Después llegó a los despachos, realizando tareas tanto en el organigrama del primer equipo como en la base, desde su puesto de coordinador de jugadores en el Barça. Desde ahí pudo captar jugadores de nivel de Ansu Fati o Sergio Busquets y en su día recomendó a un desconocido Alphonso Davies para la cantera azulgrana. El canadiense no concretó su llegada a la ciudad condal y hoy, en el Bayern Múnich, es uno de los considerados mejores laterales del planeta. Vamos ahora a conocer a Manolo Salvador, que es el director deportivo del Levante. Nuestro protagonista llegó relativamente tarde al fútbol profesional, ya que debutó con 24 años en las filas del Villarreal, que por aquel entonces, 1988, militaba en Segunda B. En el verano del 89 fichará por el Albacete y con el queso mecánico vivirá la etapa más gloriosa del conjunto manchego, ya que en tan solo 2 temporadas saltaron de Segunda B a Primera División. Buscando más minutos, Salvador se embarcó en el proyecto en la División de Plata del fútbol español en el Atlético Marbella, donde permaneció 2 cursos antes de regresar en enero del 95 al Albacete, donde ahora sí tendrá un papel más importante. De cara a la temporada 97-98 ficha por el Levante, donde pondrá punto final a su carrera profesional. De inmediato comenzará su carrera como director deportivo con el cuadro de Orriols y permanecerá en el puesto hasta junio de 2016. Posteriormente, entre mayo de 2017 y junio de 2018 desarrollará su labor en el Granada para regresar a su actual club en julio de 2019. El Mallorca tiene al mando de su parcela deportiva a Pablo Hortels. Puede que estemos ante el caso más raro, que no sentó de calidad en su labor, entre los directores deportivos de la liga. Este químico de formación ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Villarreal, donde ha permanecido 19 años. Allí ha sido pieza importante en el desarrollo de un modelo exitoso que intentará trasladar a Mallorca, donde lidera el proyecto deportivo desde mayo de 2020, cuando aterrizó en la isla en medio de la pandemia de coronavirus en sustitución de Javier Recio.
Braulio Vázquez, de quien ya hemos hablado de pasada en este Quiero ser como Letizia, es el encargado de la dirección deportiva en Osasuna. En su etapa sobre los terrenos de juego, este delantero militó en diversos clubes de España y alguno de Portugal. Debutaría de la mano de John Benjamin Tosak en 1995 en el Deportivo de La Coruña, y a partir de ahí pasaría por Farense, Mérida, Castellón, Zamora, Novelda, Mérida de nuevo, Lugo y Bergantiños, donde se retiraría en 2007. Después de colgar las botas, se diplomó en Educación Física y obtuvo el título de entrenador nacional de fútbol. Inició su carrera como técnico la temporada 2007-2008 en el Soneira, de la Primera Autonómica de Galicia. El verano de 2008 firmó por el Laracha, club de fútbol de Preferente, pero pocas semanas después, antes de iniciar la temporada oficial, abandonó el cargo para incorporarse como ojeador al organigrama de la dirección deportiva de un club de Primera División, el Valencia Club de Fútbol, a petición de Fernando Gómez, vicepresidente deportivo del club y principal valedor de su fichaje al conocerse ambos de su paso como futbolistas en el Club Deportivo Castellón. Tras 2 años ejerciendo tareas de ojeador, en junio de 2010 asumió la coordinación total de la dirección deportiva del Valencia, reemplazando así a su principal valedor, Fernando Gómez, destituido por el presidente Manuel Llorente. Braulio asumió la difícil tarea de planificar el área deportiva de un club de élite en plena crisis económica, por lo que debía hilar muy fino en cada operación que asumía. En 2013, la crisis de la entidad obliga a realizar ventas por valor de 200 millones de euros, mientras que la inversión apenas alcanzó los 88 millones, lo que debilitó el proyecto y finalizó con la destitución de Braulio por parte del presidente Amadeo Salvo el 4 de noviembre de 2013. Entre abril de 2014 y 2017 llevará la dirección deportiva del Real Valladolid y desde junio de 2017 es el director deportivo del Club Atlético Osasuna. Tras una campaña en segunda división en la que el equipo rojillo se quedó a las puertas del ascenso con Diego Martínez en el banquillo, el equipo logró el ascenso a la máxima categoría en la siguiente temporada, la 2018-2019. Osasuna ascendió como líder de segunda división y con Yagoba Arrasate en el banquillo. David Cobeño es el director deportivo del Rayo Vallecano. Este exportero, que prácticamente ha desarrollado toda su carrera en la franja, lleva en el cargo desde julio del 2017, aunque antes era jefe de scouting en el conjunto vallecano. Al principio de su carrera dejó Vallecas para jugar en la Ponferradina, y su buen hacer le sirvió para fichar por el Real Madrid. Sus intervenciones en el filial blanco, además, le abrirían la puerta de la Primera División, siendo suplente de Andrés Palop en el Sevilla. Fue cedido a la Almería en busca de minutos y en 2008 regresaría al Rayo, donde permanecería hasta su retirada en 2016. Como anécdota, en el verano de 2012 ficha por el subcampeón rumano, el Vaslui. Pero antes siquiera de debutar, rescindió su contrato y volvió al Rayo Vallecano. El siguiente equipo en la lista es el Real Madrid. Oficialmente, el conjunto blanco no tiene director deportivo desde que Miguel Pardeza fuese cesado en el verano de 2014. Podemos afirmar que las tareas se las reparten actualmente entre José Ángel Sánchez, director general, Manu Fernández, director de fútbol, y Juni Calafat, jefe de scouting. Viajamos ahora a San Sebastián para conocer un poquito mejor a Roberto Lave, director de fútbol de la Real Sociedad. El guardameta debutó en tercera división con el Mirandés, posteriormente pasaría por el Alavés y la Unión Deportiva Salamanca, con quienes disputaría 125 partidos entre 1992 y 1995. Tras conseguir el ascenso a segunda división, se marcharía a la Real Sociedad, donde apenas pudo jugar debido a la regularidad de Alberto López. Tras colgar las botas como entrenador, Olave dirigió a la Real Sociedad Juvenil con la que fue campeón de la Supercopa. En la temporada 2001-2002 fue ascendido al primer equipo de la Real, sustituyendo a John Benjamin Tosak y logrando la permanencia en primera tras una brillante gestión al frente del equipo, solo salpicada por las reiteradas denuncias que recibió por ejercer como entrenador nacional sin tener el título. Pese a ejercer como entrenador, en los partidos firmaba como delegado, siendo su ayudante el mítico exfutbolista Jesús Mari Zamora, quien adjuntaba el carnet de entrenador, firmando como tal en las actas federativas.
Tras un paréntesis como director deportivo en la Real, retornó a los banquillos al frente del Eibar y posteriormente en el Almería durante breves periodos de tiempo y en el Real Unión de Irún por una temporada. En septiembre de 2015, de forma interina, se hace cargo de la selección nacional sub-19 de Qatar para disputar la clasificación para la Copa de Asia. El equipo consigue la clasificación encuadrado en el grupo que constituyen las selecciones nacionales de Omán, Líbano y Kirguistán. Ya hemos comentado que como director deportivo ejerció en la Real Sociedad entre 2002 y 2005. De su mano llegó al club donostiarra el entrenador francés Reinald Denouet, con el que se logró el subcampeonato. En 2005, Olave sería cesado. En la temporada 2006-2007, el Almería encarga a Olave la dirección deportiva con el objetivo de confeccionar un proyecto deportivo cuyo máximo objetivo era el ascenso a Primera División. Para el puesto de entrenador, Olave contó con un viejo conocido suyo, un joven por aquel entonces, Unai Emery. Este y otros fichajes contribuyeron a alcanzar en su primera temporada el objetivo del ascenso. Sin embargo, una vez alcanzada esa meta, Roberto Olave dejó la dirección de la Almería para encargarse de la dirección técnica de la Liga de Fútbol Profesional, encabezando proyectos focalizados en la mejora de entrenadores en países de Centroamérica, búsqueda de herramientas centralizadas para el uso de los clubes de la LFP y propuestas de itinerarios de competiciones adecuados para la franja de edad de 18 a 21 años, entre los que se desarrolló el proyecto Liga de Filiales para los clubes españoles. En el verano de 2008 fichó por el Real Valladolid para el cargo de director deportivo. Tras 2 campañas en el José de Zorrilla, el descenso de categoría y la finalización de su contrato haría que abandonase la entidad. En 2012 se incorpora a la prestigiosa Aspire Academy de Qatar, como director de fútbol con el objetivo de estructurar el programa de desarrollo para los jóvenes jugadores del país, un proyecto de formación pensando en el próximo Mundial de Fútbol del año que viene, en 2022, que se disputará en dicho país. En mayo de 2016 acepta la propuesta de la Real Sociedad para desempeñar el puesto de director de fútbol y en agosto del mismo año sale definitivamente de Aspire Academy. Y ahora viajamos a Sevilla para hablar de uno de los directores deportivos más exitosos, yo creo que en el mundo, Monchi. Criado en la cantera del Club Deportivo San Fernando, debutó con el primer equipo en la temporada 86-87, destacando por sus grandes actuaciones bajo los palos y llamando la atención de los ojeadores del Sevilla, quienes no dudaron en su contratación para la siguiente temporada y que formase parte del equipo B. En la temporada 90-91 pasó al primer equipo, donde debutó el 13 de enero del 91 ante la Real Sociedad, permaneciendo en el club hasta su retirada en la temporada 99-2000. Poco después de su retirada se convirtió en el delegado de campo del primer equipo, pasando a ser director deportivo del Sevilla en el año 2000, durante el mandato de Roberto Alés. El equipo sevillista consiguió ascender a Primera División y en los años siguientes obtuvo varios títulos: 5 Copas de la UEFA, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Una era de éxitos sin precedentes en la historia de la entidad. Es conocida su habilidad para fichar jugadores desconocidos o semidesconocidos y sacarles un gran potencial deportivo y económico, triunfando primero en el club sevillano y luego siendo traspasados a grandes clubes del continente por un alto precio. Ejemplos de ello hay muchísimos: Julio Baptista, Adriano Correia, Dani Alves, Seydou Keita, Christian Poulsen, Sebastián Esquilachi, Álvaro Negredo, Aleix Vidal, Federico Facio, Gary Medel, Kondogbia, Ivan Rakitic. También ha confiado en jugadores de la cantera que igualmente han terminado por darle un buen rédito económico a la entidad hispalense. Ejemplos de esto: Sergio Ramos, José Antonio Reyes, Diego Capel, Jesús Navas o Alberto Moreno. En Europa es un referente como director deportivo, siendo puesto de ejemplo como buen gestor de los activos del club, profesional trabajador y principal fuente de ingresos del Sevilla Fútbol Club. El 30 de marzo de 2017 Monchi abandonará la entidad para poner rumbo a la Roma, donde no lo tuvo nada fácil. El primer conflicto que le surge en su nueva ciudad llega demasiado pronto, concretamente en su presentación como director deportivo, anunciando la retirada del capitán Francesco Totti a final de temporada. Este hecho, al parecer, habría podido hacer enfadar mucho al mito romanista, por no haber podido ser él mismo quien lo anunciara. El 8 de marzo de 2019, el club anunció la rescisión de contrato de Monchi.
El 18 de marzo de 2019 se oficializa su regreso al Sevilla como director deportivo. Este es Monchi hablando de Big Data. ¿Y dónde creo yo que el Big Data nos puede ayudar? Yo diferencio 3 grandes bloques, Insisto, son bloques que van muy enlazados a lo que es la cuenta de resultados. Fundamentalmente, y en mi parte la más importante, en el tema de scouting. Segunda parte, en el tema del valor de mercado. Y tercera parte, en la prevención de lesiones. Las 3 para mí son importantes. Evidentemente, lo que tiene quizás más reflejo, lo que tiene más línea directa con una dirección deportiva es el trabajo de scouting, Pero también, evidentemente, si el dato te ayuda a ser capaz de no intuir el precio de un jugador a la hora de comprarlo o a la hora de venderlo, pues también es una ayuda grande. Y evidentemente, si somos capaces con el dato, con la generación de patrones de comportamiento, de disminuir el número de lesiones, pues también nos ayudará a mejorar nuestra cuenta de resultados. En Valencia la responsabilidad deportiva recae sobre Miguel Ángel Corona. Futbolista de dilatada carrera, este canterano del Real Madrid pasó por Zaragoza en 2 etapas, Poliegido, Albacete, Almería y una breve experiencia en Australia en las filas de Brisbane Roar antes de regresar a Almería, donde se retiraría en 2017. Tras colgar las botas comenzó su trayectoria en los despachos en el conjunto andaluz, pero en 2019 la llegada de Turki al-Sheikh hizo que abandonase la entidad. Corona apenas llevaba 2 temporadas en el cargo, pero a pesar de ello está muy bien valorado dentro del mundo del fútbol después de una gran gestión al frente de la estructura deportiva almeriense. Encarna el perfil de director deportivo joven, cercano y que ha respirado el ambiente del vestuario hasta hace muy poquito. Su perfil enseguida llamó la atención del Valencia y llegó al conjunto Che de la mano de César Sánchez para ejercer labores de jefe de scouting. La marcha del exportero del Real Madrid hizo que se hiciese con el cargo. Y para ir cerrando este repaso viajamos a Villarreal, un conjunto por el que han pasado varios de nuestros protagonistas de hoy y en donde Miguel Ángel Tena es actualmente el máximo responsable de la parcela deportiva. Durante su etapa como futbolista, Tena ejerció como un defensa central contundente, con un buen dominio del juego aéreo y con una gran facilidad para incorporarse al ataque y culminar diferentes jugadas de estrategia. Formado en la cantera del Valencia, pasó por muchos conjuntos como Villarreal, Racing de Ferrol, Poliegido, Levante, Elche, Córdoba, Lugo o Cádiz, antes de regresar a Ferrol, donde se retiraría en 2015. Al retirarse comenzó su carrera como técnico en el mismo Racing de Ferrol, antes de pasar a dirigir al Juvenil A del Villarreal durante 2 cursos y al Villarreal C hasta febrero de 2021, cuando fue nombrado director deportivo del Submarino Amarillo. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Cerramos aquí este completo episodio en el que hemos conocido a los directores deportivos o secretarios técnicos, según la denominación de cada equipo, de los clubes de la liga. Hemos visto que abundan los exfutbolistas, pero también hay perfiles interesantes y con experiencias de lo más variopintas. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna que otra cosa más también lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier. En iVoox, Spotify o iTunes lo encontraréis seguro. Y si no lo encontráis, suscribíos ya, que es tremendamente importante para el futuro del podcast. Hoy no podíamos despedirnos sin escuchar una frase de uno de nuestros protagonistas, Monchi. El de San Fernando afirmó:
Si en el año 2000 me llegan a ofrecer ser el encargado de pintar el césped, habría aceptado, porque sabía lo mismo de pintar el césped que de ser director deportivo. Hasta la semana que viene. And then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that a cold call?